Vamos a grabar. Listo. Bueno, hemos venido analizando sobre lo que son los algoritmos, ¿no? Hemos tomado en cuenta que los algoritmos simplemente es un conjunto de pasos lógicos y ordenados que se debe seguir con el propósito de poder resolver un problema. Sí, pero para poder yo resolver el problema, obviamente debo tener bien claro el problema que quiero solucionar. Recordemos que los algoritmos se desarrollan antes de programar, antes de crear un programa, ¿sí? ¿Con qué propósito o cuál es la ventaja de realizar un algoritmo? Entender en una forma adecuada el problema y obviamente la posible solución, ¿sí? Para nosotros crear un algoritmo, para la construcción de un algoritmo, existían específicamente tres formas de crear los algoritmos. ¿Cuáles eran estos? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles eran? Marcos, por favor. Marcos, Pseudocódigo, diagramas de flujo. ya. Bueno, son los dos principales, ¿no? Pero también existía otro. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? Bueno, generalmente estas eran las formas de poder nosotros crear un algoritmo como tal, ¿no? Bueno, ya vamos a ir analizando cada uno de ellos, pero ya tenemos la idea. Lo importante es tener bien claro qué es un algoritmo. Era una lista de instrucciones donde se especifica una sucesión de operaciones necesarias para resolver cualquier problema de un tipo dado. Existen por lo general, bueno, una clasificación, ¿no? De algoritmos de acuerdo de acuerdo a la función o lo que queremos resolver. Por ejemplo, tenemos los cualitativos y los cuantitativos. ¿Qué les viene a la mente con cualitativos? ¿Interviene datos numéricos? No, No, Ah, cualidades, y por ejemplo, los cuantitativos intervienen valores, números. ¿verdad? Números. Entonces ya vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos. Ya, por ejemplo, habíamos dicho que un algoritmo, la construcción de un algoritmo puede ser para sumar dos números, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Obtener el resultado. Pero para poder yo obtener el resultado, primero, ¿qué debo tener? Los dos números, ¿verdad? Luego sumarlos y obtener, obviamente, el resultado que será la suma total. Debemos recordar que dentro de los algoritmos se debe determinar tanto la entrada, la salida y los tipos de datos, ¿sí? La entrada es lo que usted necesita para resolver el problema. En el caso de la suma de los dos números, ¿qué sería la entrada? Los valores, ¿verdad? Los valores para la suma. ¿Cuál será la salida? El resultado de la suma. ¿Cuáles son los tipos de datos? A ver, para sumar, ¿qué necesito? ¿Qué deben ser los datos? Números, textos, valores alfanuméricos, cadenas, ¿qué debe ser? Los datos, Números, Números números, enteros. ¿verdad? Entonces, números mire, Números. deben enteros. ser números, Números de una, dos o tres cifras. ya, ¿verdad? Pero solo yo puedo sumar números enteros. ¿Puedo también sumar números reales o decimales? Sí, Sí. sí. Entonces, usted tiene que especificar todo aquello dentro de un algoritmo. La entrada, qué valores van a ingresar para sumarlos, la salida, el resultado que usted va a obtener y obviamente debe tener muy claro el tipo de dato con el cual va a trabajar. Habíamos hecho ya en la clase anterior un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, si yo sumo números, obviamente el tipo de dato debe ser número. Si yo voy a ingresar, no sé, el nombre, el apellido de una persona para resolver algún tipo de problema, ¿qué tipo de dato debe ser? ¿Tiene que seguir siendo número? No, No. cualidades. Texto, ¿sí? Bueno, Texto, luego cualidades. vamos nosotros a ir analizando los tipos de datos con los que podemos trabajar, ¿sí? Pero bueno, en este momento estamos dando un breve recuento nada más, ¿no? Números y textos, ¿sí? Luego ya dependiendo del lenguaje de programación, a esto lo vamos a conocer como integer, vamos a conocerlo como un string, que es una cadena de caracteres, bueno, entre otros tipos de datos ya dentro de lo que es la programación como tal. Pero dentro de los algoritmos, recordemos que al construir un algoritmo, esto es un paso previo para construir un programa como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en el algoritmo? Entendemos el problema y le damos una posible solución, ¿sí? Entonces, por favor, tomemos en cuenta esto. Entrada, salida y los tipos de datos con los cuales se va a trabajar. ¿Para qué servían los algoritmos? Como ya lo estamos mencionando,
sirve para resolver un tipo de problema específico. Si no hay problema, obviamente no hay algoritmo. Son secuencias de pasos concretos, ¿no? No nos debemos dar la vuelta para nada. Tienen que ser los pasos específicamente concretos para resolver el problema, ¿sí? Requiere la definición de entrada y de salida, obviamente. Entender qué es lo que va a ingresar, cuáles son los datos de entrada y qué es lo que yo voy a obtener como resultado. Para lo cual existe, bueno, ya hablando específicamente de lo que es un programa, ¿cuál sería las formas de entrada de datos a mi programa? ¿Cuál sería? ¿Por medio de qué ingreso datos? Teclado. Del teclado, muy bien. ¿Y cómo obtengo la salida? La respuesta que me da. El resultado. Ya, pero ¿cómo obtengo? En, ¿Verdad? A en la través de la pantalla. pantalla, ¿verdad? De una impresora, etcétera. ¿Sí? Ya, adecuados para ser ejecutados por un computador, obviamente. Los algoritmos son adecuados para ser ejecutados por un computador. Pero ¿cómo se los ejecuta? A través de un programa, ¿verdad? De un programa. Simplemente lo que yo hice, ordené los pasos, determiné qué paso se va a utilizar o se va a seguir. Esto lo pasé a qué? A un programa, ¿sí? ¿Por medio de qué? De un lenguaje de programación, codifiqué, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que hice, estos pasos, lo paso directamente a lo que es un lenguaje de programación y creo lo que es un programa. Y con esto resuelvo un problema, doy solución a un problema. ¿Qué tiene que ver con la programación? También ya lo hemos hablado. La programación consiste en crear programas de computador que resuelven programas específicos. Un programa de computador es la implementación de un algoritmo. Entonces, lo que acabamos de decir, ¿no? Usted tiene el algoritmo, determina todos los pasos pertinentes para resolver ese problema y luego este algoritmo es traducido o es pasado a lo que es un programa como tal, ¿no? Recuerde que un programa simplemente es un conjunto de instrucciones que han sido escritas en un lenguaje de programación determinado. ¿Qué es un programa de computador? Es una secuencia de pasos a ejecutar. Los pasos están descritos en un lenguaje especial, que será el lenguaje de programación. Este lenguaje se puede traducir al lenguaje de computador, ¿sí? A través de la compilación del lenguaje, del código. Por lo general es un archivo de texto. El texto escrito en dicho lenguaje se denomina el código del programa, ¿no? ¿Qué va a ser el código? Aquí me dice, ¿qué será el código del programa? Es una secuencia de pasos. Ah, pero ¿qué será el código del programa? Mire, Desde el alma mater, digamos. es el código Del, fuente, ¿verdad? Es el código a través del cual se ha escrito los pasos, ¿sí? La secuencia a seguir mediante un lenguaje de programación. Recordemos que cada lenguaje de programación tiene su propia semántica y sintaxis, ¿no? Que usted tiene que respetar. Les había hecho un ejemplo. En un determinado lenguaje de programación, al final de cada instrucción se pone un punto y coma, pero para otro lenguaje de programación no se lo pone. Mire, eso es la sintaxis. Tenemos que ir respetando lo que me dice cada uno de los lenguajes de programación. Para un lenguaje, el punto y coma, si usted no lo pone, se lo considera como un error, ¿no? Y en otro programa específico no se lo considera. Entonces, eso se llama sintaxis y obviamente la semántica serían las palabras reservadas o propias que se utilizan en cada lenguaje de programación para poder yo escribir una secuencia de pasos, ¿sí? Bueno, más adelante hemos de utilizar ya un lenguaje de programación y vamos a tener más clara esta idea, ¿sí? Lo importante como base, como lo principal que estamos viendo, es la creación de los algoritmos en una forma adecuada. Si usted crea una forma adecuada de algoritmos, luego, ya sea en pseudocódigo, en diagrama de flujo, luego esto lo vamos a pasar ya a un lenguaje de programación, a un programa, ¿no? En sí. ¿Es necesario contar con formas de expresar algoritmos? ¿Sí? Diseño de algoritmo antes de codificar. Mire, algo muy importante, lo que estamos insistiendo, yo creo, diseño el algoritmo antes de la codificación. ¿Qué es la codificación? Utilizar ya un lenguaje de programación, ¿no? Escribir ya en un lenguaje de programación como tal, o comenzar ya a crear un programa, ¿sí? El diseño del algoritmo de manera independiente del lenguaje de programación, eso también ya lo hemos dicho, ¿sí? Yo no realizo un algoritmo, perdón, tomando en cuenta el lenguaje de programación, tiene que ser independiente. Diferentes alternativas, aquí estábamos, lo que habíamos mencionado hace un inicio, ¿no? ¿Cómo desarrollo o elaboro un algoritmo? Hay tres formas: pseudocódigo,
diagramas de flujo, y tenemos los diagramas Nash-Schneiderman, ¿no? Que generalmente este último utiliza una especie como de cajas, ¿sí? Para especificar los pasos a seguir, pero bueno, ya vamos a ver un ejemplo para que tengamos más claro. ¿Qué es el pseudocódigo? También utilizado, mejor dicho, o se lo menciona, ¿no? O se lo conoce como escribir un algoritmo en lenguaje natural, ¿sí? ¿Qué es el diagrama de flujo? Es una representación gráfica, ¿sí? De los pasos a seguir. Entonces, cada uno de estas representaciones, cada uno de estos símbolos tiene su significado. Por ejemplo, vamos a trabajar con rectángulos, ¿sí? ¿Quién me dice qué representa un rectángulo en un diagrama de flujo? A ver, ¿qué representa un rectángulo? Lo que debe leer la... ¿Ya? Significa proceso, ¿verdad? Proceso. Entonces, si yo voy a sumar dos números, justamente en este rectángulo voy a hacer el cálculo. Yo que sé, suma es igual al valor de A y más el valor de B. Mire, eso es el proceso. También hay otro símbolo, ¿no? Que es el rombo. Mire, el rombo a mí me indica que es una condición, sí que es un proceso condicional. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ya más adelante. Entonces, no se olviden estas tres alternativas para describir un algoritmo o para elaborar un algoritmo, ¿sí? Vamos a empezar por el pseudocódigo, ¿sí? El algoritmo se expresa en lenguaje natural, expresa de manera genérica los pasos del algoritmo, no provee detalles de la implementación particular del código final. Entonces, algo muy importante, dígame, Gemma. Dice, en el algoritmo puede haber expresión numérica y expresión de texto, o sea, de cualitativa. Sí, a ver, ahí usted tiene que especificar los datos de entrada, ¿no? Con los cuales va a trabajar, como habíamos dicho en algún momento. Si va a hacer, por ejemplo, la suma de dos números, los datos a utilizar van a ser de tipo numérico, ¿sí? Si va a ingresar nombre, apellido de una persona, van a ser de tipo textual o texto, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo cómo vamos elaborando o describiendo un algoritmo común. Sí, bueno. El primero es el pseudocódigo. Habíamos dicho que el algoritmo se expresa en lenguaje natural. Expresa de manera genérica los pasos del algoritmo. No provee detalles de la implementación particular del código fuente. Mire, a ver, imaginémonos en una receta, ¿sí? En una receta para, no sé, elaborar un determinado postre, se me ocurre. ¿Usted cree que eso es un algoritmo o no? ¿Una Sí, receta doctora. puede considerarse un Liz, algoritmo? Sí, sí, Sí. Liz, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, sí, ¿por porque qué? tiene Tiene que seguir pasos, una serie guías, de pasos. porque paso por tiene un paso. inicio, un proceso, Y un un final. final, Eso, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado a obtener? El El postre. pastel. producto. El postre, ¿no es cierto? El Postre. postre, cualquiera que este sea el postre. Pero para yo llegar a este resultado, que sería el postre, tengo primero que realizar una serie de pasos, ¿verdad? No sé, ¿cuál sería el primero? Obtener los ingredientes, dos, bueno, ir haciendo en forma secuencial los pasos. Si usted se salta de uno de estos pasos, obviamente no va a obtener el resultado. Supongamos que primero usted, no sé, a ver, para realizar un postre, ¿cuál sería? Dígame en algunos pasos. A ver, ¿cuál sería? Mezclar la harina. Ya, mezclamos la Los huevos, harina con la la leche, levadura, etcétera, ¿no? la Imagínese qué pasaría si mantequilla. usted coge la harina, ¿sí? La mezcla con la leche y de una usted lo coloca dentro del, no sé, tal vez del horno. Y luego de sacarle del horno quiere poner los huevos. ¿Será correcto eso? No. No, 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 ¿verdad? no. Mire, no, no es correcto. Lo mismo sucede con los algoritmos informáticos. Si usted se quiere saltar un paso y luego realizarlo, obviamente no va a obtener el resultado requerido, ¿sí? Entonces, mire, algo muy importante, ¿no? Tomar en cuenta aquello, ¿sí? Es una secuencia de pasos lógicamente ordenados. Tiene que tener una lógica, tiene que tener un orden adecuado, ¿sí? Si usted se quiere saltar un paso, no va a obtener el resultado requerido. O si usted comienza a mezclar pasos, tampoco va a tener el resultado requerido. ¿Sí? Entonces, nos imaginamos, como les decía, en una receta de un postre o de cualquier otro alimento. Entonces, esta es una secuencia de pasos que yo debo seguir, ¿sí?
Si no, si me salté un paso, no sé, no le puse tal vez el azúcar o algo en el postre, obviamente al final usted no va a obtener el resultado requerido. ¿Sí? Entonces, lo mismo, la misma lógica la pasamos a un algoritmo informático. ¿Sí? Recuerde que el programa es una secuencia de instrucciones que le dice al computador qué función tiene que hacer, qué actividad tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, si usted no hizo un algoritmo correcto y de una lo pasó a un lenguaje de programación, creó el programa y todo aquello, no va a obtener el resultado requerido. Mire, llegamos al diagrama de flujo, que es otra forma de crear o de construir algoritmos. Presenta el algoritmo de forma gráfica o de manera gráfica, ya lo habíamos dicho, ¿no? De manera gráfica representa los pasos hechos tal vez en pseudocódigo, ¿sí? De gran utilidad para seguir la ruta de un algoritmo, la secuencia, aplicables a muchas otras disciplinas. ¿Ya? El diagrama de flujo no solamente se utiliza para nosotros desarrollar un algoritmo, ¿no? O pasar de pseudocódigo a lo que es la forma gráfica. Mire, el diagrama de flujo también se utiliza para representar otras actividades, otra información. ¿Quién ha utilizado un diagrama de flujo como una especie de organizador gráfico o para indicar la secuencia de la información? ¿Han utilizado? ¿No? ¿Sí? Sí. Mire, el diagrama de flujo también se utiliza como organizador gráfico. Una de las ventajas del diagrama de flujo es que me indica la secuencia que sigue los datos, ¿sí? Si podemos observar aquí en esta imagen, mire, tiene flechas que me indica la secuencia, ¿sí? Entonces empezamos, a ver, por lo general, o bueno, siempre, ¿no? Este símbolo, ¿sí? Esta forma gráfica indica inicio. Y mire, y es el mismo símbolo indica final. Entonces, inicio y final. Inicio y final. ¿Sí? Tenemos aquí lo que les había comentado, el rectángulo, que me indica que es una forma condicional. El rectángulo es para proceso y las flechas obviamente me indica secuencia. ¿Sí? ¿Cómo podemos interpretar a ver a este ejemplo de diagrama de flujo? Viene desde el inicio. Este símbolo, que es un trapecio, parecido a un trapecio, indica el ingreso de los datos. Entonces vamos a imaginar, mire, inicio, ingreso A y B, por ejemplo, para la suma, ¿no? De dos números. En el siguiente, ¿qué haré para sumar? Tengo que utilizar otra variable donde se va a almacenar esta suma, ¿verdad? Entonces, suma es igual a lo que ingresé, A más B, ¿sí? Aquí le vamos a hacer una pequeña condición. Si suma es mayor que 5, ¿sí? Entonces me voy por este camino y no se me ocurre que a esta suma le voy a restar 2, ¿sí? Ya, si suma no fue mayor que 5, me voy por el otro camino, ¿sí? Y a suma le voy a sumar 20, ¿sí? Y luego nuevamente regreso al mismo proceso. Más o menos esa es la idea, ¿no? La secuencia de la información. Mire, es algo muy, muy importante la utilización de diagramas de flujo. Bueno, hemos de ver más adelante ya el significado de cada uno de estos símbolos, ¿no? Que se utiliza para el diagrama de flujo. Pero ya les adelanto. Este símbolo, ¿sí? Se utiliza para indicar el inicio y el final, ¿sí? El rectángulo para procesos, para sumas, restas, multiplicaciones, bueno, diferentes procesos. El trapecio, ¿sí? Algo parecido al trapecio, se utiliza para el ingreso. Eso me indica que estoy ingresando datos, ¿sí? El rombo se utiliza para sentencias condicionales, para una condición. Le voy a, como les decía hace un momento, si la suma es mayor que 2, me voy por este camino y a la suma le voy a sumar 10. Si la suma es menor que 5, bueno, dependiendo de la condición que haya colocado, me voy por este camino y a la suma le voy a restar, se me ocurre 3, ¿sí? Entonces, mire, eso me indica la secuencia. Las flechitas en los diagramas de flujo son importantes, porque eso es lo que me va a indicar la secuencia de los datos que van a seguir. Si usted no pone flechas, no sabemos hacia dónde va la información.
¿sí? O los datos. Entonces, es algo muy importante. No sé si tienen alguna pregunta tal vez con los diagramas de flujo. No. ¿Está claro? A ver, ¿qué representaba el rombo? ¿Quién me dice? Una Condición. condición. Son Eso, ¿verdad? condicionales. Condición, ¿sí? ¿Qué significa el rectángulo? Proceso de datos. Proceso. Ya, proceso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa las flechas? La dirección a donde tiene que ir el código. La La dirección donde información. debe el El código. flujo Información. de la información, el flujo de los datos, ¿sí? Eso me indica, ¿no? Que de este proceso, de este paso, usted tiene que ir a este paso y así sucesivamente va fluyendo los datos. Mire lo importante de la utilización de un diagrama de flujo. ¿Sí? Listo. A ver, este símbolo, ¿para qué se utiliza? Final. Sí, Primero. Inicio. Inicio y Final. final, ¿no? Muy bien. Inicio y Listo. fin. Mire, llegamos a lo que es el diagrama de Nash. Bueno, también se denomina diagramas de caja. Es menos utilizado que el diagrama de flujo. Por lo general, uno de los métodos más utilizados es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Sí, son los más utilizados. Y usted igual lo va a encontrar estos dos tipos, ¿no? O estas dos formas de construir algoritmos. Es un poco más ordenado, me da un mayor ordenamiento, ocupa mucho espacio para representar algoritmos complejos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, mire. Tengo el inicio, siempre el inicio. Aquí me dice de qué tipo de datos voy a trabajar o cuáles son los datos que voy a ingresar. ¿De qué tipo me dice? Entero, de tipo entero, va a ser bueno, una variable que se llama número o num, ¿sí? Con menor, mayor, ¿sí? Y tenemos de valor real, en este caso, ¿qué significará real? Decimales. Decimales, perfecto, ¿sí? ¿El promedio siempre va a ser entero? No, no siempre va a ser entero, ¿sí? Puede ser un número decimal. Entonces aquí, mire, aquí lo va definiendo ya qué tipo de datos son precisamente los que se debe utilizar, ¿sí? Entonces aquí, mire, me dice que para con voy a comenzar con un valor de 1 hasta 10. Bueno, hacer aquí específicamente, este es un bucle de repetición. ¿Cuántas veces se va a repetir este proceso? 10. 10. Perfecto, ¿no? Aquí me está diciendo que es un bucle de repetición, que 10 veces se va a repetir este proceso que tengo aquí, ¿sí? Inclusive, mire, tengo una sentencia condicional por el lado del sí y por el lado del no. ¿Sí? Entonces, como yo les había dicho algún momento, este tipo de diagrama utiliza cajas, ¿no? ¿Sí? Mire, todo es especie de cajas. No es como el diagrama de flujo que tiene ciertas formas gráficas. ¿Ya? Y me dice fin. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener como resultados? La sumatoria, el promedio, el número menor, el número mayor y luego el fin del algoritmo. Entonces, estamos representando la entrada, ¿sí? La salida, los tipos de datos con los cuales se va a trabajar. Entonces, es otra forma de escribir un algoritmo. Entonces, ya vemos las tres: pseudocódigo, diagrama de flujo y el diagrama de Nash, ¿no? Como nos dice este tipo de diagrama, bueno, por lo general es menos utilizado, más se utiliza o nos acoplamos a lo que es el diagrama de flujo, pero esto no quiere decir que no se utilice, ¿no? ¿Sí? También se le da uso. ¿Sí? Entonces podemos aquí observar, mire ya, es un algoritmo, una secuencia de pasos en forma lógica, donde cada uno de estos cuadros obviamente representa algo, ¿no? Un paso. ¿Sí? Recuerde que en el algoritmo nosotros debemos definir las entradas, necesito saber cuáles van a ser las entradas para mi algoritmo y el resultado específico que necesito yo obtener. En este caso, ¿cuál es el resultado que necesito obtener en este ejemplo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuál es el resultado? El promedio, ¿no? Ya, a ver, El promedio de La la suma sumatoria. de 10. y la 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 suma, sumatoria. el La promedio, sumatoria, ¿qué El más? número menor y El el número 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 mayor. menor y el número menor. mayor. Eso, y el número mayor. Miren los resultados que yo he obtenido.
¿Cómo puedo visualizar estos resultados una vez que yo ya creo un programa? ¿A través de qué? ¿Cómo podemos ver? La pantalla. Ya, habíamos dicho la pantalla, la impresora, etcétera, ¿sí? Entonces aquí tenemos una secuencia, siempre debemos comenzar escribiendo la palabra inicio y luego también la palabra fin, ¿sí? Entonces eso me indica que comienza desde aquí y termina hasta acá, ¿no? Y todos los pasos que tenemos entre estas dos palabras, inicio y fin, se refiere obviamente al algoritmo que va a resolver un determinado problema. ¿Sí? No se olvide, para yo desarrollar o construir un algoritmo, primero debo saber el problema que quiero resolver, ¿sí? Los resultados a los cuales quiero llegar o cómo quiero solucionar. En base a eso usted determina los datos, ¿sí? O los valores que va a ingresar, cuáles van a ser parte de su ingreso, ¿no? Valores de entrada. Bueno, también habíamos dicho que existen tipos de algoritmos de carácter cualitativo y de carácter cuantitativo, ¿sí? Obviamente, cuantitativo ya me dice la palabra, ¿no? Utiliza cálculos numéricos, ¿sí? Un ejemplo de algoritmo cualitativo sería una receta de cocina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cualitativo sería una receta de cocina? Sí. Sí, sí. ¿Ya? ¿Dónde se van a enumerar los pasos a realizar? ¿Sí? Por otro lado, un ejemplo de algoritmo cuantitativo sería el cálculo del área de un rectángulo, que conlleva el uso de cálculos matemáticos para su obtención. A ver, ¿está claro estos dos tipos de algoritmos de carácter cualitativo y de carácter cuantitativo? A ver, vamos Sí. rápidamente a decir, ¿no? Los pasos que usted puede seguir, más o menos ya vamos a construir nuestro primer algoritmo en forma verbal para encontrar el área de un rectángulo. A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cuál sería el primer paso? Vamos con el primer paso. Escribir Poner inicio. de qué tipo va a ingresar los datos. A ver, ¿qué habíamos dicho primerito que va? ¿Cuál es el primer paso? Inicio. Poner Inicio, ¿verdad? Inicio. Muy bien, el primer Inicio. paso es inicio. 2, ¿cuál sería el segundo paso? Datos. ¿Qué necesito yo para encontrar el área de un Datos. rectángulo? Los datos. Los tipos de datos. La fórmula. Y a ver, ¿qué necesito para encontrar el área de un rectángulo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la fórmula? P es igual a... Base por altura. Ya, base por altura. ¿Es la fórmula para encontrar el área? Base por altura sobre 2. Ya, muy bien. Entonces usted ya sabe, ¿verdad? Que tiene que resolver un problema y cuál es el resultado a obtener. Obtener el área del rectángulo. Entonces el primer paso, inicio. El segundo, ¿qué necesita? Saber la base y la altura, ¿verdad? Entonces, ingreso, base, altura. ¿De qué tipo? ¿Es texto? Real. ¿Es texto? Numérico. Número, Entero. ¿verdad? Número. Ya. Vamos con el tercer paso. Mire que solo lo estamos haciendo en forma verbal. Tenemos inicio, ya tenemos los datos, que sería la base y la altura. Tercer paso. Dividir el resultado de eso por 2. Ya, pero el tercer Multiplicar. paso, ¿cuál sería? No nos saltemos ninguno. Multiplicar la base por la altura. Ya, multiplicamos base por altura y a su vez podemos dividirle para 2. El siguiente paso ya será la Condición. salida. Será la salida, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? Escribir, El resultado. ya, área del rectángulo. Y el último paso, Fin. fin. El Perfecto. ¿Sí? Mire, hemos hecho una forma verbal, una forma rápida, la construcción de un algoritmo para encontrar el área de un rectángulo. A ver, ¿quién me dice de qué tipo de, qué es lo que hemos construido? ¿Pseudocódigo, diagrama de flujo o la otra forma de construir algoritmos? Diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Código. La otra forma de... Pseudocódigo, ¿verdad? Porque no hemos utilizado nada de gráficos. Estamos haciendo en forma verbal todos los pasos que vamos llevando para crear el área de un rectángulo. Entonces, ¿qué era? Diagrama de flujo, pseudocódigo.
¿Qué era? Pseudocódigo. Pseudocódigo. Ajá. Pseudocódigo, ¿sí? Ah. Pseudocódigo, perfecto. Código. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo podemos ir construyendo un algoritmo? Sí, dice. Ya. Recordemos que para la construcción de un algoritmo debemos ser concretos, lógicos y ordenados. ¿Sí? Yo no me puedo saltar ningún paso. Yo no puedo decir inicio, multiplico, no sé, base por altura, tercer paso, ingreso los datos. ¿Será correcto? No, ¿verdad? No. Tengo que ser lógico. Primero debo tener los datos para realizar el cálculo. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta, por favor, eso. Listo. Ya. Bueno, debemos también identificar que para la construcción de un algoritmo se debe definir el problema a resolver. ¿Sí? Debemos identificar las entradas del algoritmo. Mire lo que hicimos hace un momento. ¿Cuáles eran las entradas? Base y la altura, ¿no? Usted debía tener esos dos valores para poder crear su algoritmo. Identificar la salida del algoritmo. ¿Cuál era la salida? Encontrar el área del rectángulo. 4. Definir los pasos a seguir para convertir las entradas en salida. ¿Cuáles eran los pasos? Multiplicar la base por la altura y dividirlo para 2. ¿Sí? Seguir los pasos y comprobar que el algoritmo sea correcto analizando la salida. Entonces fue lógico. Yo apliqué la fórmula base por altura sobre 2 y obtuve la salida, ¿no? 6. Resolver los pasos y hacer las correcciones. ¿Sí? Y por último, resolver el problema. Inclusive en la construcción de algoritmos, para poder nosotros determinar si estamos haciendo en forma correcta, se utiliza lo que es las famosas pruebas de escritorio. ¿Quién me dice que es una prueba de escritorio? ¿Qué es ser una prueba de escritorio? Resolver nosotros mismos en un papel el algoritmo y lo que va a suceder. Ya, entonces más o menos colocamos una especie, hacemos como una especie de tablita, ¿no? En este caso, la prueba, ¿cuál sería en el ejemplo que acabamos de resolver? Ponemos A, que será, no sé, que puede estar representado por la altura, B, la base, ¿sí? Y vamos ingresando datos, no sé, en A me voy a poner cualquier valor, ¿no? Porque no estamos trabajando con constantes, estamos trabajando con variables, que puede ser cualquier valor. Entonces, A, no sé, 2, B va a ser 4, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la altura? ¿Qué hacemos? Perdón, el área. ¿Qué hacemos? 2 por 4, 8, dividido para 2, ¿no? De acuerdo a la fórmula de base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces, así vamos nosotros ya con valores, vamos ingresando y vamos siguiendo el flujo de los pasos, ¿no? Que hemos colocado específicamente en el algoritmo. Y vemos si realmente hemos estado haciendo correcto, hemos elaborado de una forma correcta el algoritmo como tal. ¿Sí? A eso conocemos como pruebas de escritorio. ¿Sí? Listo. Bueno, tomemos en cuenta que para la construcción de un algoritmo, para construir un programa, primero definimos el problema a resolver, definimos el algoritmo que lo resuelve. Sigo insistiendo, el algoritmo es un paso primordial antes de la construcción de un programa, ¿sí? Porque en el algoritmo nosotros tenemos ya la idea de la secuencia de pasos que tiene que seguir un programa para resolver un problema. Recuerde que un programa está escrito ¿en qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Un programa está escrito en qué? ¿Códigos? ¿Ya? ¿Cómo lo hemos Pseudocódigos. obtenido? En un lenguaje de programación, ¿no? Función. Escribimos el programa, escribir cada uno de los pasos del algoritmo en lenguaje de programación. Mire lo que estamos diciendo. Todo lo que hemos hecho en el algoritmo, sea en pseudocódigo, en diagrama de flujo, cualquier otro, esto ya se lo pasa a un lenguaje de programación, ¿sí? Pues ya le digo yo al computador, o ya le voy a decir al computador, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué función tiene que hacer para resolver dicho problema? Ejecutar el programa en el computador, verificar que las salidas sean correctas, ¿sí? No es que yo escribo el programa, lo desarrollo en un lenguaje de programación y listo. No, siempre tengo que comprobar que cumpla con la función o el objetivo para el cual fue creado, ¿sí? Entonces, a ver, si yo hago un pequeño programa, ya he hecho el algoritmo y lo paso a un lenguaje de programación, ¿cuál sería
la salida correcta del algoritmo que habíamos comentado hace un momento sobre encontrar el área del rectángulo? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la salida correcta? Fin. ¿No? ¿Cuál es la salida correcta? ¿Para qué El hicimos el resultado. algoritmo? Teniendo el resultado. Resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Encontrar el área. La salida del Eso, área. perfecto, encontrar el área del rectángulo. Sí, para eso nosotros creamos o desarrollamos o construimos el algoritmo. Y obviamente si lo paso este pequeño algoritmo a lo que es un lenguaje de programación, el programa debe cumplir con aquello. ¿Sí? Entonces la salida debe ser el área del rectángulo, ¿no? Eso me debe dar como resultado. Mire, supongamos que en vez de darme el área, solo suma los valores ingresados. ¿Está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado? No. No. ¿Verdad? Bueno, eso hablando de este pequeño algoritmo, ¿sí? Imagínese usted ya al construir específicamente para un programa más complejo, ¿sí? Ahí sí se utiliza diferentes, bueno, cuando ya se pasa a lo que es un lenguaje de programación, se utiliza diferentes formas de realizar pruebas, ¿no? Se había comentado pruebas de caja blanca, caja negra, test de bueno, etcétera. Se utiliza inclusive algunos software que me permiten verificar la confiabilidad de la aplicación o del programa que se está desarrollando, la seguridad, bueno, entre otros. Ya, en el caso de que no sea correcto la salida, ¿qué debe hacerse? Correcciones al programa, ¿no? Y a su vez resolver el problema como tal. ¿Con qué objetivo se hace un algoritmo? Con el objetivo de resolver un problema, ¿sí? Tenemos aquí, mire, un algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo, ¿no? Algo parecido a lo que hicimos hace un momento. Siempre debemos comenzar ¿con qué? Inicio, En el inicio. y siempre debemos darle un fin, Fin. ¿sí? Entonces, estas dos palabras claves, por favor, no se olviden. Inicio y fin. Entonces, ¿qué debemos? Bueno, aquí en este ejemplo, primer paso, allá las medidas de la base y de la altura. Es decir, estos son los datos ¿de qué? ¿De salida? Inicio. Inicio. Entrada. De entrada, muy Entrada. bien. Debemos darle datos de entrada. Entonces, mire, entonces los datos de entrada es la base y la altura. ¿Sí? Si yo estoy ya creando, o si ya tengo ya el programa para resolver este ejemplo, ¿por medio de qué yo ingreso las entradas a mi programa? Por el teclado. Eso, De un perfecto. rectángulo. Por el teclado. Muy bien. El programa me va a decir, ingrese la base, pues ingreso yo que sé de 30, ingrese la altura 20. Mire, ya ingresé los dos datos que me pide, al hablar ya de un programa como tal. Luego, el siguiente paso que me dice una vez que ya tengo los datos de entrada, multiplicar, ¿sí? La base por la altura, base por altura. Aquí inclusive le vamos a hacer otro paso adicional. Dividir entre 2 el resultado, ¿no? Entonces ya obtengo aquí la multiplicación y luego este resultado lo divido para 2, ¿sí? Y por último, fin, ¿sí? Inclusive usted puede colocarle aquí otro paso. ¿Cuál sería el otro paso? Escribir la salida. Entonces, escribir, bueno, el área del triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Cuál sería la salida? El área, ¿no? El área. El resultado del área. El resultado, en este caso sería el área. No se olvide estas dos palabras, inicio y fin. ¿Sí? Si usted coloca aquí otro paso, ¿estará dentro del algoritmo? No. 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 Lo que es algoritmo está entre estas dos palabras, entre inicio y entre fin. ¿Sí? Solo entre esas dos palabras. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? El objetivo es calcular el precio de una manzana. Tenemos entradas y obviamente definimos la salida. ¿Cuál es la salida? El precio de la El El manzana. precio de precio la de la manzana. manzana. Esa será la salida. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Pero para poder yo llegar a este resultado, ¿qué debo tener primero? Entrada. Entradas. Entonces voy a definir cuáles son las entradas. ¿Cuál es la entrada?
El precio El precio del precio kilo del de la kilo de manzana, ¿no? Kilo de manzanas. Lo vamos a representar el precio del kilo de la manzana con la letra K. Esto se conoce como variable. Bueno, luego les explico de mejor manera. Es una variable. ¿Por qué una variable? A ver, ¿qué les viene a la Porque mente con una variable? Dígame, van a José. escribir exactamente lo que Porque es. varían los números. Eso, varía, puede ser cualquier número. Si un programa, si esto ya lo pasamos a un programa, el programa le va a pedir ingrese el precio del kilo de la manzana. Entonces puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquier valor, no es un valor constante. En el ejemplo anterior, a ver, aquí, ¿cuál es un valor constante? Que no varía. El El 2. 2. El Dos. 2, perfecto, el 2, esto es un valor constante, ¿sí? Pero la B y la H, esos son variables, son valores que varían, ¿sí? El usuario puede ingresar cualquier valor, quiere encontrar, no sé, el área del rectángulo cuando la base vale 10 y la altura vale 30, ¿sí? Otro usuario quiere encontrar el área del triángulo cuando la base vale 5 y la altura vale, no, tiene un valor o equivalente, yo que sé, a 7. Mire, son variables, pero esto nunca va a cambiar, este 2. Esto es una constante, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya, corrige lo que te borré. A ver, por favor. Tom. Ya. Listo. ¿Qué más necesitamos para encontrar o resolver este problema? El peso en gramos, dice, ¿no? Del promedio de una manzana. Entonces, en este caso necesitamos dos entradas. Por un lado, el precio del kilo de la manzana lo vamos a representar por la letra K, porque mire que se me hace muy complejo, ¿no? Ir llevando todo este enunciado, ¿sí? Se me hace complejo, entonces todo este enunciado va a estar representado por la letra K. Y el peso en gramos del promedio de la manzana por la letra P. Es más fácil trabajarlo de esa manera. Y la salida, obviamente, va a ser el precio en pesos de una manzana. Eso es lo que yo quiero obtener, ¿no? Calcular el precio de una manzana. Entonces, el precio de una manzana. Entonces, ya he identificado el objetivo, la entrada y la salida. Entonces, lo voy a pasar a un algoritmo. ¿Cómo está escrito este algoritmo? En pseudocódigo. Pseudocódigo. Perfecto. Pseudocódigo, ¿no? Entonces, mire, en la anterior presentación, tengo el objetivo, identificar, es decir, el problema en una forma clara, debo saber el problema, debo entender cuáles son las entradas que necesito para resolver el problema y obviamente cuál es la salida que espero, ¿sí? Entonces, este análisis lo voy a pasar ya a un algoritmo llamado pseudocódigo. Estamos utilizando en este caso el pseudocódigo. Mire, si usted se fija, inicio y fin. Esto no tiene que faltar. Inicio y fin. Eso no falta. ¿Qué necesitamos? Dice, ingresar el valor de K y de P. ¿Cuál era K y P? El precio del kilo de la manzana y P, el peso promedio de la manzana. Son los dos valores que yo necesito. Ingresar el valor de K y P. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál? Calcular. ¿Qué calculamos? K dividido para 100. ¿Pero por qué? A ver, el precio del kilo de la manzana. ¿Sí? Luego dice calcular G por P. ¿Qué es G por P? Este valor encontrado por, ¿qué era P? El precio en pesos, ¿no? De una manzana. Mire, bueno, todo este proceso. Y luego, ¿cuál es el resultado que yo espero? El valor de M. manzana. Sería todo este cálculo, ¿verdad? M. ¿Pero qué representa M? Manzana. El precio La De la manzana. manzana. Precio de la El manzana. precio de la manzana. Calcular el precio de una manzana. Entonces aquí interviene el precio del kilo de manzanas y el peso de una manzana. Entonces, estos dos datos necesito para encontrar el precio de una manzana. ¿Sí? Entonces, hemos hecho en forma ordenada, lógica, la secuencia de pasos
Y por último hemos llegado a obtener el resultado que será el costo o el valor, el precio, ¿no? El precio de una manzana. Esto sería el precio de una manzana. Y luego colocamos la palabra fin. Recuerde que fin a mí me indica que terminó el algoritmo. Si usted coloca otro paso después del fin, obviamente ese paso ya no está dentro del algoritmo. Ya no pertenece al algoritmo. Si esto lo pasamos a un lenguaje de programación, mire, el programa le va a pedir, ingresa el valor de K y de P. En este caso, ¿cuál es K? Precio del kilo de manzanas y P, el peso promedio. Esto lo va a realizar internamente el programa, eso no lo va a realizar usted, ¿sí? Porque usted ya lo codificó, lo programó para que realice esta función el programa. ¿Qué es lo que le va a devolver? El valor del P, el valor, ¿no? De la manzana. Esto le va a dar como salida. ¿Cómo observa usted esta salida? ¿Cómo observamos la salida? Con la pantalla no dijo. Eso, ¿no? Hay diferentes formas de dispositivos de salida de datos, ¿no? Uno de los más tradicionales es la pantalla. ¿Sí? No sé si tal vez tienen alguna inquietud. Ya, hasta aquí, por favor, ¿se entiende lo que es un algoritmo? ¿Se entiende las formas de construcción de un algoritmo? ¿Y cómo debemos ir ya elaborando los primeros algoritmos que estamos trabajando? ¿Está claro? Mire, esto lo podemos pasar a un diagrama de flujo. ¿Sí? A ver, imaginémonos cómo pasamos al diagrama de flujo. Recuerde usted que había un símbolo, ¿no? Que representaba inicio y representaba fin. ¿Sí? Un óvalo, creo que era. ¿Ya? ¿Con qué símbolo representamos este ingreso? Con un trapecio. Ya, muy bien. Este cálculo, ¿con qué símbolo? Con un rectángulo. Rectángulo. Triángulo. El siguiente, Rectángulo, pues. También un rectángulo. rectángulo, porque es Rectángulo un mismo. ingreso, ¿verdad? Un cálculo. Rectángulo. Y bueno, y aquí tenemos la salida, ¿no? Que existe también un símbolo específico para la salida, es más o menos como un rectángulo, pero en la parte inferior tiene una como curva, ¿no? Bueno, eso ya les de indicar la simbología exacta para elaborar el diagrama de flujo. ¿Sí? Ya. Y algo muy importante del diagrama de flujo para unir todos estos símbolos, ¿qué era? Las flechas. Las flechas, ¿sí? ¿Cómo va a ser las flechas en este ejemplo? Todo para abajo. Eso, todo secuencial, ¿verdad? Todo secuencial. No hay condiciones, ¿sí? Como era en el ejemplo anterior que les había indicado. Aquí interviene el rombo. No, porque no hay condiciones. No hay condición, ¿sí? Solo la secuencia, bueno, el flujo de la información es secuencial, uno tras de otro, ¿sí? Mire, tan fácil como es. Luego vamos a ir ya complicando con ejercicios, sería un poco más amplios, ¿no? Todo lo que estamos analizando. Pero hasta aquí, chicos, en la construcción de nuestros primeros algoritmos, ¿está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, chicos. Un momentito. Mire. Bueno, igual estamos aquí en pseudocódigo, ¿no? No estamos trabajando en diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos está representado, obviamente, por una cierta simbología, ¿no? Estamos haciendo solamente igual una especie de pseudocódigo. Ingresamos KIP, realizamos el otro proceso y se devuelve el valor o el costo total de la manzana, que sería el objetivo por el cual estamos elaborando el algoritmo. Debemos también tomar en cuenta las operaciones básicas, ¿sí? Entrada de datos, salida de datos, la utilización de variables, de constantes, de operadores y asignación de valores. A ver, entrada de datos está entendido, no son todos los datos que yo necesito para poder resolver el algoritmo. La salida de datos, el objetivo o lo que yo espero o el resultado que quiero obtener del algoritmo. ¿Qué era una variable? A ver, en este ejemplo de aquí, ¿cuáles son variables? La K, K y la P. K y P, K, P, KIP. ¿qué más? K y P.
¿Qué La más? La G, la K, La G. La M, la M. M, ¿verdad? Todas esas son variables. Ya, ¿cuáles son constantes? el mil. Mil. ¿Sí? Esa es una constante. Ya, bueno, tenemos variables, constantes, aplicación de operadores. ¿Cuál es aquí un operador? eh, K, E y M. G No, por a ver, ¿cuáles operadores? La multiplicación. X. La Muy bien, sí, multiplicación. estos son operadores. División. La La X. división, la multiplicación, esos son operadores. Ya, pues vamos a ir identificando así, ¿no? Bien. Bueno, asignación de valores cuando nosotros ponemos dentro del algoritmo valores específicos, ¿no? Que vendrían a ser una especie como de constantes. Combinación de operaciones básicas, secuencial, selectiva y repetitiva. A ver, qué es aquí? ¿Secuencial, selectiva o repetitiva? Secuencial tiene un orden. Secuencial, mire, tiene una secuencia. ¿No es repetitiva? No, no me dice que repita 10 veces, 30 veces, no me dice nada. Entonces es de tipo secuencial. ¿Es Secuencial. selectiva? ¿Es condicional? No, no hay ninguna condición. En este ejemplo es selectiva. Secuencial, perdón. Entonces, existen estos tres, ¿no? Secuencial, selectiva y repetitiva. En el caso del ejemplo que estamos analizando, es secuencial. Entrada de datos, los algoritmos son para solucionar tipos de problemas. Es imprescindible poder entregar entradas distintas en cada ejecución. La entrada de datos se realiza mediante algún dispositivo. Entonces ya habíamos mencionado a través del teclado, etcétera, ¿no? Se realiza ya la entrada de datos, pero estamos hablando específicamente cuando ya tengamos un programa, ¿sí? También vamos a trabajar con una pequeña aplicación, ¿no? Para la elaboración de pseudocódigo y de diagramas de flujo. Entonces ya la próxima clase ya les indicaré con qué pequeño programa vamos a trabajar. ¿Sí? Listo. Entrada de datos, también ya lo mencionamos, teclado, mouse, botones, sensores de tacto, cámaras digitales, escáner, archivos, entre otros. Son todas las formas de entrada de datos. Estamos hablando ya del programa. Mire, aquí tenemos una representación gráfica, dispositivos de entrada, no todos. Inclusive vemos aquí las flechas, que quiere decir que ingresa datos, ingresa. Pues tenemos todos estos dispositivos. No sé si tal vez tienen alguna inquietud hasta aquí, chicos. ¿No? Listo.